Somos el equipo de cálculo integral y estamos conformados por Hernández Pérez Sergio Antonio, Estrada Gámez Freddy Alonso, Ceja Cartagena Michelle Elín, Guillén Prieto Nayeli, Toledo Silva Silvana Aranza, Pérez Pérez Amelia Alejandra, Herrera Vidal y Ana Laura, Chavarín Clemente Miguel y Gómez Hernández Marisa Isabel. Gracias. Hola, buenas tardes alumnos, soy el profesor Juan Carlos Villarreal, soy un profesor nuevo en el plantel del COBACH 01, seré su catedrático para la asignatura de Cálculo Integral 1. Para abordar el tema sobre el cálculo integral, me gustaría que elaboraran una línea de tiempo sobre sus orígenes, cómo se fue desarrollando y cómo es el cálculo integral en la actualidad. Para esto también me gustaría que elaboraran un collage, ¿les parece? ¡Sí! Bueno, me pondré de acuerdo con el jefe y subjefe para la entrega del collage y la línea de tiempo. Sí, porque... Oigan, chavos, para la se entrega el 28 de febrero. Ya hay que pensar qué vamos a hacer. ¿Qué ideas proponen? No sé, ¿Grupo qué? de tiempo. ¿Qué ideas proponen o algo? Bueno, yo tengo una idea. Bueno, vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Por qué no hacemos un trenecito? Un trenecito. Sí, estaría muy bonito. En cada vagoncito va a ir una fecha y vamos a poner una Pero imagen. eso debe ser mi filosofía, ¿no? No. Se supone que bueno, lo haremos más bonito. Sí, Y ya, no sé qué. Y bueno, el collage, ¿qué idea? No sé, algo así como que ya ven que el cálculo es como... Para calcular mira, construir también. Ajá. Un puente, cálculo integral, podemos hacer un puente y no sé, y abajo el mar y fotos así. Vamos a dar con el trabajo escrito. Me puedo encargar de los antecedentes, nos tenemos que dividir el trabajo. Todos nos tendríamos que investigar. Yo te podría ayudar con los antecedentes. Ok, ¿quién hace la introducción? Yo ya lo puedo hacer. ¿Hablaste con el profe? ¿Te dijo algo sobre los criterios? Pues sí, es el collage, es la línea de tiempo, el trabajo escrito y el trabajo escrito debe venir con Arial 12, un interlineado y ya, pues yo se los explico. Está Está bien, entonces, ¿y cómo nos vemos o qué? Pues mañana hay que empezar. Mañana. Pues Sí, sí, ya empecemos este ¿Ya? sábado. Sí, Bueno, el sábado empezamos. En la mañana, yo creo que Sí, va a ser sí, Ahí nos queda más cerca. Vale. ¿Qué Lleva el material, el papel cascarón, Pintura. cartulina, Yo tengo resistor. Cúter también ya. Porque Reglas, lápiz, dinero también. Sí. Y dinero Claro. para comer y todo eso. Sí. Bueno. Oigan chavos, ¿cómo ven que está quedando el trabajo? A mí me gusta cómo le den el trenecito. Bien. Bien. Me gusta la idea del collage. Que están haciendo, ¿van a pintar qué? ¿Es el mar? Sí, Vamos a hacer en el mar se ve Y va a quedar un puente sobre... Sí, ya estamos pintados. Las manos van a ir sobre el mar como si estuvieran flotando. Sí, me parece buena idea. ¿Tú cómo vas, Sergio? ya casi voy terminando la introducción y los antecedentes. Ya muy avanzado. Miren, la primera fecha que encontré de las aportaciones es que surgió en Egipto en 1800 a.C. con el papiro de Moscú. Entonces, voy encontrando 25 fechas. ¿Les parece bien que nos dividamos esas fechas para el día de la exposición? Sí. Esperemos que no quede muy larguito el tren para pasarlo a exponer con el profesor. Me parece bien. Entonces, ¿cómo? Pues son 25 fechas, somos 9, cada uno entre 2 de 3. Ajá, sí, está bien. Está perfecto. Entonces sigamos trabajando. Bueno, como acordamos, hoy es el día de la entrega del trabajo. Como veo, les quedó bastante bien, me gustó su línea de tiempo. Ahora quiero que lo pasen a exponer. Bueno, equipo, a exponer. Buenos días, compañeros, nosotros somos el equipo número 1 y les venimos a exponer nuestra línea de tiempo que tiene forma de trenecito. Iniciamos nuestra línea de tiempo en Egipto en el año de 1800 a.C. Con el papiro de Moscú se demostró que ya se conocía una fórmula para calcular el volumen de un tronco piramidal. Después viajamos al año 600 a.C., en donde Tales de Mileto introdujo los métodos deductivos a través de procesos sistemáticos de deducción.
Vamos también al año 450 a.C. aproximadamente, en donde Zenón de Elea formuló un buen número de problemas denominados paradojas, basados en el infinito. Continuando con nuestra exposición, vamos al año 370 a.C., en donde Eudoxo desarrolló la primera técnica sistemática capaz de determinar integrales utilizando el método de exhaustión. Esto consistía en que él trataba de encontrar áreas y volúmenes a base de partirlos en un número infinito continuo. Posterior a esto, en el año 267 a.C., Arquímedes llevó a cabo muchos de los cálculos de áreas de círculos, esferas y segmentos de secciones cónicas, hasta volúmenes de conos, elipsoides y paraboloides. Después, en el siglo III, el matemático chino Liu Hui desarrolló los mismos métodos que utilizó Arquímedes anteriormente y los usó para encontrar el área del círculo. Continuamos la exposición con nuestro siguiente compañero. Bueno, continuando con las fechas que mi compañera dijo, sigue el siglo V en China, donde Su Chongxi calculó por el método de Arquímedes el volumen de una esfera. Y en 1585, Simon Stevin fue el primer matemático en analizar un número negativo y fue el primero en decir que se podía hacer una sustracción de un número positivo a un negativo. Después sigue mi compañera con las demás fechas. Bueno, compañeros, continuamos con nuestra línea de tiempo y nos ubicamos en el año de 1605 con Galileo Galilei. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Demostró que el área de la curva tiempo-velocidad es igual a la distancia. Para este razonamiento consideró el área OAB de mi siguiente dibujo como construida con un número infinito de unidades indivisibles. Supongamos que un objeto se mueve a una velocidad de 32t, representado en mi dibujo con la recta OB. Suponiendo esto, decimos que la distancia recorrida en tiempo, OA, es igual al área OAB. Llegó a esta conclusión ya que pensaba que la recta A'B' era una velocidad típica y una distancia infinitesimal recorrida. Entonces decía que OAB estaba compuestas con muchas rectas A'B', por lo tanto era su distancia total. Llegó a este razonamiento por consideraciones filosóficas que decían que el área de OAB estaba construida por números infinitos, en este caso A'B'. Vamos a pasar al siguiente año de 1615, pero para eso voy a borrar lo que tengo en el pizarrón. Bueno, continuamos con el año de 1615, cuando Kepler demostró que el volumen de la esfera es 1/3 del radio por la superficie, y para calcular el volumen del cono considera que es la suma de discos circulares. Bueno, Kepler se interesó en los volúmenes porque la falta de precisión en los métodos de los que hacían los vinos para llenar los barriles era pues muy mala. Entonces para empezar dijo que el área de un círculo estaba formado por el área de infinitos triángulos, cada uno con un vértice en el centro y la base alrededor del círculo. Esto quiere decir que el círculo estaba hecho de muchos triángulos y el área de cada uno de ellos formaba el área total del círculo. También dijo que el volumen de la esfera es 1/3 del radio por la superficie. ¿Cómo calculó esto? Bueno, pues él decía que una esfera, al igual que el círculo o semejante, estaba formado por muchos conitos que tenían un vértice en el centro de la esfera y sus bases estaban afuera de la esfera, o sea, en la parte de arriba. Y con eso dedujo que el volumen de la esfera es 1/3 del radio de la superficie. Y para calcular el cono,
considera que es la suma de discos circulares. ¿Qué quiere decir con esto? Que formaba un cono con muchos discos. Cada uno se iba haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito hasta formar el cono. Y eso fue lo que dijo Kepler. Seguimos con nuestra línea de tiempo y los ubicamos en el año de 1625. Aquí René Descartes fue el creador de las coordenadas cartesianas, el cual abrió camino al cálculo integral y al cálculo diferencial. Bueno, René Descartes es el creador de la geometría analítica, lo que también dio un gran paso para el cálculo, tanto integral como diferencial. Una de las cosas muy chistosas y que me gustó mucho de René Descartes es la forma en que descubrió el plano cartesiano, porque él estaba en cama y de repente vio una mosca parada en el tejado. Entonces se dio cuenta de que podía ubicar un punto si trazaba o cuadriculaba algo en un plano. Y así fue como René Descartes creó las coordenadas cartesianas o el plano cartesiano y le dio su nombre. Sigue mi compañera que les va a hablar, mi compañero Sergio, que les va a hablar sobre Roberval en 1634. Continuando con lo que dijo mi compañera, en 1634 Gilles Persson de Roberval utilizó el método de los indivisibles para obtener el área encerrado bajo un arco de cicloide. Él consideraba que el cicloide es un conjunto infinito de paralelos que se localiza dentro del área y que esto determina al cicloide dentro de un plano. El siguiente es Bonaventura Cavalieri en 1635. Con la geometría de los indivisibles calcula la longitud de líneas, áreas y volúmenes recurriendo a sumas. ¿Por qué? Porque la línea es el conjunto básico de las matemáticas. Enseguida se encuentra el área. El área es un conjunto infinito de líneas. Y enseguida se encuentra el volumen, que es un conjunto infinito de planos. Bonaventura Cavalieri fue discípulo de Galileo y profesor en un liceo de Bolonia. Fue influenciado por Kepler y Galileo. Este último lo estimuló en cálculo. Desarrolló las ideas de Galileo y atrajo las indivisibles mediante un método geométrico y publicó un trabajo que se llama Geometría Indivisibilus. Él dice que un área está constituida por un número definido de rectas paralelas y equidistantes, y un volumen compuesto por un número indefinido de áreas planas y paralelas, como le explicaba hace rato en la figura. También publicó una obra que se llama Exercitationes Geometricae, SEX, que en una línea está hecho de puntos como una sarta de cuentas. Puede ilustrarse mediante lo siguiente. Dice que para demostrar que el paralelogramo ABCD tiene área doble que cualquiera de los triángulos ABC o BCD, que son los dos triángulos que están pegados y que conforman un cuadrado. Hace notar que cuando GD igual a B, estas dos que están en la esquina, se tiene que GH es igual a FE. GH es igual a FE, porque si este es igual que este, entonces lógicamente si son simétricos, este también es igual a este. Por tanto, los triángulos están constituidos por igual número de líneas iguales, tales como GH y FE, y por tanto tienen que tener áreas iguales. El siguiente es Gregorio de Saint-Vincent en 1647. Proporcionó las bases importantes para la conexión entre la hipérbola, esta es la gráfica de la hipérbola, y la función logarítmica. Como vemos, la función logarítmica no puede tener valores menores a 1, porque se indetermina. Y él logró hacer conexión entre estas dos, y también descubrió que el área bajo una hipérbola rectangular, o sea, la curva que obedece a la relación y igual a k, es la misma en el intervalo AB que en el intervalo CD, cuando A entre B es igual a CD. Esa es la relación que iría entre la hipérbola y la relación que existe con las funciones. Esta sería la aportación de Gregorio Saint-Vincent al cálculo.
Enseguida viene mi compañera que les explicará el siguiente tema. Siguiendo con la exposición, en el año de 1665, Newton descubrió los principios del cálculo integral utilizando el teorema del binomio de John Wallis. John Wallis fue uno de los primeros en introducir los métodos de manera analítica al cálculo. En su tarea por calcular el área de un círculo de manera analítica, obtuvo una nueva expresión, la cual fue esta. Además, pudo calcular el área de los ejes con la ordenada en X y una nueva función, la cual es Y es igual a 1 menos X al cuadrado. En el año de 1669, Isaac Barrow dio un método para calcular las tangentes. En ese mismo año, unió el cálculo diferencial con el cálculo integral. Y por último, en el año de 1684, Leibniz introdujo los elementos diferenciales de dx o dy para expresar la diferencia entre dos valores sucesivos de una variable continua, la cual puede ser x o y. Bueno, esto es todo por mi parte, ahora sigo mi compañero. Bueno, en 1649, Alfonso de Sarasa observó que las áreas pueden interpretarse como logaritmos y lo publicó en su libro Solutio Problemae and Reasonio Propositi. En 1658, Pascal calculó el área de cualquier segmento de la curva cortada por una recta paralela a la base, el centro del segmento y los volúmenes de los sólidos generados por esos segmentos al girar alrededor de sus bases o de una recta vertical. A continuación, mi compañera les explicará la siguiente fecha de la línea del tiempo. En el siglo XVII, Père de Fermat estudió la existencia de máximos y mínimos, imponiendo que la tangente de la gráfica de la función fuera paralela al eje de las abscisas. Posteriormente, Bernoulli escribió el primer curso sistemático del cálculo integral. Sin embargo, fue Euler quien llevó al cálculo integral a la actualidad, o sea, como lo conocemos hoy en día, tal y como es desarrollado. Después de Bernoulli, también fue el mismo Euler quien definió el cálculo integral como un método de búsqueda dada entre diferenciales o la relación entre las propias cantidades. La operación con las que se obtenía se denominó integración. Va mi compañero Freddy. Bueno, para finalizar con nuestra exposición, tenemos en 1814 a Agustín Cauchy, que investigó la convergencia y la divergencia de las series infinitas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a la convergencia se da cuando existe el límite de n cuando tiene infinito y da un número real en el resultado. Quiere decir que la sucesión de n es convergente. Y la divergente es cuando no existe el límite de n, cuando tiene infinito de la sucesión de n, quiere decir que es divergente. Y en 1846 tenemos a George Riemann, que generalizó la definición de integral dada por Cauchy. Y finalmente en 1904 tenemos a Henry Lebesgue, que estableció en su libro una teoría matemáticamente de la integración. Bueno, esto es todo por parte de nuestro equipo. Gracias. Su exposición estuvo muy bien, pero ahora quiero que pasen a exponer el collage, por favor. Bueno, compañeros, una de las aplicaciones del cálculo integral en la vida cotidiana es en la construcción de puentes, de caminos, de áreas y volúmenes. En este caso quisimos representar al cálculo integral en la construcción de un puente. En las imágenes podemos percibir a funciones, a personajes que influyeron mucho en el cálculo integral, como fue Tales de Mileto en los años antes de Cristo, John Wallis, está Newton, está Leibniz y entre otros. De igual manera sirve también, o sea, no solo para puentes, cosas así, también para carreteras, como también nos había mencionado anteriormente en alguna clase nuestro profesor de cálculo.
Por ejemplo, si tenemos algún cerro en el que queremos hacer que llegue de un lado a otro, se tiene que calcular con integrales, con algunas funciones, el área para poder determinar qué espacio es el que se va a empezar a construir para obtener así el lugar exacto donde va a estar la carretera. Bueno, eso sería todo. Somos el equipo número 1 de sexto grado grupo F. Espero les haya gustado nuestra exposición y el collage. Muchas gracias.